vamos a ver el sábado sobre gráficas hamiltonianas. Y no los vamos a demostrar porque efectivamente son llevan bastante tiempo de demostrarlos. Y bueno, la idea más bien es que tengan como un panorama, ¿no?, de lo que hay en geometría, perdón, en gráficas. Ando pensando en otra cosa. Entonces, aquí en la pantalla estoy presentando ahorita nada más el teorema que sí revisamos el sábado y que hicimos por ahí algunos ejemplitos. Déjenme, aquí está. Bueno, aquí está el primer ejemplito que hicimos, del moño, según yo sí lo trabajamos. Y este tercero, que era la gráfica de Petersen, que lo que vimos ahí es que, bueno, esta nos permite ver que efectivamente no se da un sí, solo sí en este teorema, ¿no? Y de ahí entonces, pues la pregunta es, aquí partíamos de que teníamos una gráfica que sí es hamiltoniana, y vemos que como sí es hamiltoniana, pues va a ser necesario que suceda lo relativo a las componentes cuando quitábamos un conjunto de vértices, ¿no? Entonces, la idea ahora sería preguntarnos si hay ciertas condiciones que podamos decir son suficientes para garantizar que nuestra gráfica va a ser hamiltoniana. Y entonces hay un teorema ahí que se llama teorema de Ore, teorema de Ore 1, porque en realidad vamos a usar dos. Entonces, primero lo que nos dice es, bueno, tenemos una gráfica con P vértices. Estoy poniendo aquí como P mayor o igual a 3, aunque hay veces que no se escribe ya en los teoremas, porque un poco es lo mismo que platicaba Lau la vez pasada. Para hablar de gráficas hamiltonianas y de los caminos o las trayectorias y los recorridos, pues no tendría sentido si pensáramos solamente en dos vértices, ¿no? Entonces, por lo menos tengo que pensar en 3 vértices. Entonces, bueno, tengo mi gráfica y tal que para cada par de vértices que no son adyacentes, en este caso estamos diciendo U y B de nuestra gráfica, si la suma de los grados de esos vértices no adyacentes es mayor o igual que el número de vértices menos 1, entonces sí podemos afirmar que nuestra gráfica va a tener una trayectoria hamiltoniana. Entonces, aquí, ojo, decimos que tiene una trayectoria hamiltoniana, no necesariamente entonces es hamiltoniana la gráfica, ¿no? Quiere decir que sí voy a poder recorrer todos mis vértices, pero no necesariamente voy a empezar y terminar en el mismo. ¿Sí? Es como recordando un poco lo que hicimos la vez pasada. Entonces, bueno, aquí puse 3 ejemplitos nada más como para que vayamos viendo y analizando estos, ¿no? Por ejemplo, en la primera, ¿ahí qué sucede? ¿Podría afirmar que tiene una trayectoria hamiltoniana? Hamiltoniano es nada más que pasa por todos, ¿verdad? Y solamente una vez. Solamente pasa una vez por cada vértice, y si es trayectoria, entonces no necesariamente inicia y termina en el mismo, ¿no? La primera sí. Sí, sí. La primera sí tiene una trayectoria hamiltoniana. La segunda. No. No. La segunda no tiene una trayectoria. No, sí, ¿no? Sí, sí sería la Z. No. Una Z. Ajá. Una Z, o sea, si hiciéramos algo así, voy a tachar ahorita. Ah, sí es cierto, sí es cierto. Sí es cierto. Y algo así, ¿no? Esta, por ejemplo, sería una trayectoria hamiltoniana. En esta que me dijeron que sí, bueno, aquí tenemos el ejemplo. Por acá y voy por acá. Ahí está la trayectoria, ¿no? Y la otra, la tercera. También, ¿no? O sea, sería entrar, darle la vuelta como el ciclo y quedarse al penúltimo. Ajá, me voy así, ¿no? Bueno, ya no sé si estoy, es que como los estoy viendo a ustedes, ya no vi si la chilena o no. Perdón, aquí terminaría aquí, ¿no? Este es mi punto final. Ok, entonces, vale, ya digamos las gráficas son como sencillitas y me deja ver que tienen trayectoria hamiltoniana. En términos del teorema, ¿qué es lo que nos está diciendo? O sea, ¿qué tendría que hacer para verificar que efectivamente tiene una trayectoria hamiltoniana?
Habría que verificar la suma de los grados, ¿no? De dos no adyacentes. Ajá. Entonces, vamos, ¿cuáles se tomarían primero, digamos? Vamos a pensar en la gráfica 1, en esta, gráfica 1. Ajá, pues ahí podemos pensar en el de afuera y uno de adentro del cuadrito. Ajá, ese. Ajá. Este es 1. Ajá. Uno de Ahí los va. de adentro, el que sea, de todos modos, cualquiera de los tres tienen grado 3. Ajá, cualquiera de estos va a tener grado 3. Ok. Ese A tiene ver, 4. grado 3. Grado de 2 sería 3. 4. Este sería 4, sí, muchas gracias. Pero ese es adyacente, entonces ese no lo contaríamos. Sí, exactamente. Grado de 5, este es 3. Y voy a poner el grado de, ya nada más le voy a poner 1 porque así lo pusieron ustedes, ¿eh? Este es 1, ¿no? Y por aquí ya me ayudaron. Vale, muchas gracias, profes, los que me van ayudando. Ok, ya tenemos ahí los grados. Tendríamos que ver qué onda con las sumas. ¿Qué otro dato necesitamos? El número de vértices Número de vértices, ¿no? O sea, P en este caso son 5. 5. son 5. Vale. Entonces, a ver, si nos tomamos, ustedes me dijeron, por ejemplo, el 3, ¿lo El 3 y tienen el caso 1. que lo considere con el 4, el 2 y el 5? El 2 no, Con el 2, ¿no? porque ¿Con es el 5? adyacente. Ah, bueno, es que habíamos tomado el 1, como dijo la maestra. Ok, entonces si me tomo el 1, ¿con quién sí puedo ¿a quién sí puedo considerar? 3, 4 y 5. 3, 4 y 5, ¿no? Entonces, si me tomo el vértice 1 más el grado de cualquier otro, que le voy a poner UJ que no sea J igual a 1, ¿cuánto nos da entonces? O sea, puedo tener ni 2, Sería el 3. 1 más 3 igual a 4. igual a 4. Que es ¿Sale? igual a P menos 1. Que es igual a P menos 1. Y entonces, sí cumple con la condición que teníamos allá dada, ¿no? Y entonces esto ya me lleva a poder decir que mi gráfica sí va a tener una trayectoria hamiltoniana. ¿Sí? Lo mismo pasaría en esta que dijimos. ¿Cuál es el vértice, digamos, que nos da pie como para decir que mi gráfica sí es hamiltoniana? ¿O cuáles son los vértices que sí me voy a tomar? Pues tendría que ser, por ejemplo, el 1 con 4 y 5. Ajá. ¿Y eso cuánto me va a dar la suma de sus grados? 6. No, pero es por pares. 1 con 4. 4, perdón, 4. Ajá, sería 2 y 2, ¿no? Y otra vez tengo 4 y P nuevamente era 5. 4 menos 1, sí. Ajá, que es igual a 4 menos 1. Venga, 5 menos 1, perdón. Ahí está. ¿Sí? ¿Vamos bien? Y eso se cumple para no importa qué par de vértices no adyacentes considere. Y Porque ya en la todos son de grado 2. Ajá, porque todos son de grado, todos los que son B1, B2, B3 y B4, todos son de grado 2, ¿no? Que B3 tiene grado 4. ¿Sí? Pero, por ejemplo, B3 que tiene grado 4, ¿lo voy a tomar en la suma de alguno? No, porque es adyacente a todos los demás. Exacto, ¿no? Entonces, ese no lo voy a considerar. Y, a ver, entonces, la última grafiquita. Déjenme quitar esto que está aquí. ¿Cuántos vértices tenemos? 10. 10. Vale. ¿Y ahí qué podemos decir respecto a la suma de los grados de los vértices no adyacentes? Pues podemos tomar el 1, ¿no? Para empezar. Ajá, o sea, el grado del vértice 1. Y el grado de todos los que están ahí, salvo el 1 y el 2, es 8, ¿no? Ajá, le voy a poner de 3 en adelante, ¿no? Ajá. Este sería de 3 en adelante. Entonces, el vértice, el grado 1 tiene, el vértice 1 tiene grado 1, y a partir del vértice 3, ¿qué grado tiene? 8. 8. Entonces, esto me da 9. ¿Sí?
que es lo mismo que 10 menos 1, ¿no? Que era el grado el número de vértices que tenía. ¿Sí? ¿Estamos bien, profes? ¿Hasta ahí? Sí. Ok. Entonces, aquí ya tenemos una condición que es suficiente para poder decir que mi gráfica sí va a tener una trayectoria hamiltoniana. Me voy a pasar a la siguiente. Ok, y déjenme. Voy a borrar todas las anotaciones. Listo. Y entonces, este otro teorema, aquí sí ya me garantiza, bueno, tengo mi condición que me permite decir cuándo sí voy a tener una gráfica hamiltoniana. Y aquí nuevamente tengo P vértices con P mayor o igual a 3, y me considero también un par de vértices no adyacentes si la suma de sus grados es mayor o igual a P, entonces G va a ser hamiltoniano. ¿Ok? Pues a ver, analicemos la gráfica 1. ¿Qué podemos decir ahí? La única diferencia es el P menos 1 y el P, ¿verdad? Ajá. Qué chistoso. Pero ahí ya no sería, ¿no? Porque como habíamos visto, no, a ver, ¿en cuál? Ay, Perdón, se me movió esto. no, aquí ya no tenemos el vértice del medio, ¿verdad? Ajá, y justo en ese que parece moñito ya no tiene el vértice de en medio. Entonces sí es, ¿no? Sí es hamiltoniana. Así puede encontrar un camino que pase por todos los ciclos y que inicie y termine en el mismo punto. Ajá. ¿Sí? Por ejemplo, si me voy aquí. Si me voy acá. Si me voy hasta acá. ¿No? Sí. Va. Pero a ver, en términos del teorema, ¿qué tenemos que hacer? Pues nada ¿Cuántos más, vértices tengo? cada vértice solo tiene uno no adyacente. Ajá. Y entonces la suma de los grados es 4. La suma de los grados de cualquier U más cualquier B es 4. Ajá. Y 4 es igual a P. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Entonces, Sí. esta quiere decir que sí va a ser, sí es hamiltoniana, ¿no? Ahorita les digo, yo puse grafiquitas que son sencillas, porque otro rollo ya es después cómo encuentro el ciclo, ¿no? Que estoy buscando. Ahorita pues, se ve creo sencillito. A ver, vamos a ver, sin que hagamos primero esto de hacer el intento, veamos si la gráfica 2 es hamiltoniana o no. Aquí P es igual a 5. ¿Qué podemos decir de la suma de los grados? Igual ahí nada más habría uno con el que no es adyacente, ¿no? Cada vértice de los de afuera. Cada vértice, a ver, entonces tú me dices Solo hay uno con el que no es adyacente. Con Ajá, B4. con B4, ¿no? Ujú. Luego Con B3. con B3, ajá. Entonces la suma sería 6. Ajá, entonces su suma es 6, que sí es mayor, bueno, voy a poner 6 es mayor que 5, que era P, ¿no? ¿Y con 5 qué pasaría? 5 no cumple porque es adyacente a todo. Es adyacente a todos, pues no lo considero. Entonces, dado que sí tengo que la suma de cualesquiera pares de vértices no adyacentes es mayor o igual al número de vértices, quiere decir que sí voy a poder encontrar aquí un ciclo, ¿no? Un ciclo hamiltoniano. Entonces, a ver, ahora sí, ¿cuál sería? Podría ser B2, B3, B4, B1, B5 y B2. No, B5, Perdón. B5, B4, 4, B1 B1 y B2. y B2. Ya está. ¿Sale? Entonces empezamos y terminamos en el mismo vértice. ¿Y la tercera? Tengo P es igual a 5. ¿Qué tenemos aquí? De B4. O bueno, ahí.
con B1 y B2, ¿no? Es que aquí ya ahora sí que me estorban un poquito. Me quito esto. O sea, B1 solo es no adyacente con el 4 y el 5. Ok, B1 lo voy a hacer, no es no adyacente con B4 y B5. Ok, Y en ambos casos sumaría 4. 4. Ok. Voy a poner que esos dos suman 4. Estamos pensando en estos. Pero ahí ya está, ¿no? Ahí ya está la contradicción. Bueno, ahí está que no cumple. 4 no es mayor, en realidad es menor Que 5. que 5, ¿no? Y entonces, eso no es hamiltoniano. Pues, quién sabe, hay que revisar con cuidado. Pero sí es, si buscamos un camino, sí habría. A ver, ¿cuál Sí. sería? A ver, ¿cuál sería el Pero, camino? A ver, pero el 1, teorema 3, es nada 4, más de 5, ida, ¿no? 2 y 1. El Por teorema eso es sí. nada más de ida, Sí, entonces Exacto. esta sí es hamiltoniana, aunque no cumpla esa aunque no propiedad. cumple. Sí, sí. Exactamente. Entonces, lo que tengo es que no cumple y por lo tanto no puedo decir si es o no es hamiltoniana, ¿no? Ujú. Y ya vimos, porque ustedes ya lo encontraron, que sí es, Sí, es aunque hamiltoniano. sí es hamiltoniana, ¿vale? Aunque no está cumpliendo justamente mis condiciones de acá, ¿no? Por eso es que a esta no decimos que es una condición necesaria, más bien es una condición suficiente. O sea, basta con que pase para que yo pueda garantizar que sí es una gráfica hamiltoniana. Pero si no sucede, pues ya no puedo asegurar. Sí. ¿Sí? Ok. Y Sí, bueno, sí, quedó claro. va. Entonces, esa era como los problemitas, Lau. Porque ya después nada más están. Muchas gracias. Ajá, Muchas no, al gracias. contrario, gracias, Tania. No, Al pues sí, contrario, gracias. Está bueno. Gracias, profesora. No están padres los teoremas. por esto. Gracias. Ujú, Gracias, por gracias a ustedes, profes. Oiga, maestra, Tania, Sí. si tenemos una hamiltoniana, no necesariamente es euleriana, ¿verdad? ¿O sí? Ah, sí, no necesariamente. De hecho, según yo, porque yo les preparé unas preguntas de ese estilo, pero creo que venían varias en la tarea. O sea, por ejemplo, si consideráramos los ciclos, con Laura vieron los ciclos C1, C2, C3, C4, ¿no? Sí. Todos los ciclos son, bueno, ustedes que digan, ¿son eulerianas o son hamiltonianas? Un ciclo es una trayectoria cerrada, pasa por todos los vértices Todas las aristas. y pasa por todas las aristas. Entonces, ¿qué podemos decir? Entonces, si pasa por todas las aristas, es euleriana. Ajá. Llega y si al punto pasa por los vértices, es hamiltoniana. Igual sí es cierto ahí, ¿no? Ajá. Y entonces sí puedo decir que todos los ciclos CN Son ambos, ¿no? son eulerianos y son hamiltonianos, ¿no? Sí. Si consideráramos las completas. Las completas. Ah, no, ahí sí no. Las completas. En general no, ¿verdad? O sea, sí hay casos, pero no. Ajá. No. ¿Qué podríamos decir? O sea, las completas, por ejemplo, K3. K3 sí, porque es un ciclo. Ajá, que sería justo el que tengo acá arriba, ¿no? Exactamente. Ahora voy a dibujar. Pero K4. ya en 4 se ve, en K4 se ven los del monito, pero Es también la firma del diablo. Ajá. Una de las firmas del diablo, porque hay muchas firmas del diablo. Ajá, a ver, aquí está. Sí, sí. Ajá. Bueno, sí me dijeron que sí es hamiltoniana. Déjenme agarrar de nuevo mi lápiz porque me cuesta mucho. Esta es hamiltoniana y euleriana. La K4 entonces, ¿qué es? Hamiltoniana, pero no euleriana. Es hamiltoniana, pero le voy a poner así, no euleriana, ¿no? Sí. Ok, K5. K5 sería, esto que completo, ese sí sería, Es hamiltoniano. sí es hamiltoniano.
Ajá. pero no es euleriana. Ok, ¿todos estamos de acuerdo que no es euleriana? Ujú. A ver, No, espera. es a ver, espérame. Euleriana es que pase por todas las aristas, ¿no? Ajá, exacto. Una sola vez por las aristas, ¿no? Entonces, Que Sí, termine es y euleriano, sí, sí, porque podríamos hacerlo así. sí lo es. Ajá. Ahora, aquí la idea es que vayan procurando como recordar los teoremas que vimos, ¿no? Más que estar ahí como haciendo los intentos. Ok. Si tenemos un resultado que nos permita afirmar que esta sí va a ser euleriana. Pues los vértices, perdón, eh, Lo comentaron, que todos los vértices son de grado par. Ajá, exacto. Perdón, es que no vi el chat. exactamente. Ajá, Si es justo. euleriana, sí, exactamente. Si es euleriana, todos los vértices. Además, si es euleriana, es conexa y además vértices pares. Ajá. No, al Entonces, revés, ¿no? al revés. No. Bueno, las dos cosas porque es un sí solo si es, Ah, ¿no? Bueno, bueno, sí, sí. ciertamente. Ajá. Es sí, Pero solo entonces, sí. ajá, Ahí de sí ahí lo que tenemos sí el sí queríamos solo. ver es, si todos los vértices son de grado par, entonces va a ser euleriana, ¿no? Exactamente. Justamente aquí todos los vértices son de grado par, entonces esta sí es euleriana, Exactamente. ¿no? A ver, aquí me salté una que era la K2. ¿Esta qué va a ser? Pues pasa por todos los vértices. Es, y, Por todas las aristas. y por la única arista. Pero sí es hamiltoniana. No, No, porque no se regresa. no se regresa. Ajá, no regresa, ¿no? Aunque sí podría pasar por la arista, podríamos decir a lo mejor que es euleriana, Pero no es hamiltoniana. pero no es hamiltoniana. Bueno, si no, acuérdense que ya les dije, para hablar de hamiltonianas necesitamos pensar que tengo más de 3 vértices, ¿no? Entonces estaría Exactamente. pensando de 3 en adelante. Vale. Y bueno, ¿podríamos generalizar esto para todas las completas? No sé, si pensáramos en K6, por ejemplo. ¿Podríamos afirmar que si es euleriana es hamiltoniana? Si es euleriana, es hamiltoniana. ¿Qué dicen los demás? ¿Para cualquier gráfica, profe, Germán? Al menos ¿O las solo para las completas. completas? Las Para las completas, ok. completas. Para las completas, ¿verdad, Germán? Sí, sí, al menos ahorita. Ajá, Digo, para las completas, al si es revés, claramente no, ¿no? ya tenemos un ejemplo, ¿no? Aquí. Sí, K4 claramente, pero Ajá. pareciera que podemos afirmar que que si es euleriana es hamiltoniana. Ok. Para K6 son 5. No es no es euleriana. Esta no va a ser euleriana, ¿verdad? No, Porque todos sus vértices son son de grado impares, impar. ¿no? Ujú. Son de grado Entonces impar. están. Entonces, bueno, en términos de euleriano, vámonos primero con eso. ¿Cuál sería la generalización? Que todas las KN con N impar son eulerianas, ¿no? Ajá, exacto, ¿no? Si tienen n impar, van a ser eulerianas, porque el grado de cada vértice va a ser n menos 1. Ujú. Entonces va a ser par y por lo tanto todas van a ser eulerianas. Si n fuera par, su grado va a ser n menos 1, o sea, va a ser impar, y Todas son entonces no van a hamiltonianas, ser eulerianas. porque al menos tenemos el Y ciclo. todas van a ser Ok. hamiltonianas. El ciclo Exactamente. es el que lo ¿Vale? salva ahí. Y ahí está. Muy bien. ¿Vale? Muchas gracias, maestro. No, usted, profesor Javier. Sí, Listo, gracias, maestro Javier, por la pregunta. Listo, Lau. Gracias. Gracias, Tania. Muchas gracias. Estuvo muy bien. Entonces, pues vamos a continuar. Ay. Vamos a hacer, como vamos a la mitad de
prácticamente la mitad del diplomado. Vamos a hacer un pequeño repaso de todos los conceptos que hemos visto. Entonces, para que ahí reafirmen un poquito lo que estaban viendo ahorita con Tania, de qué grado tienen las completas, cuando en SPAR, cuando en SIMPAR. Entonces, bueno, vamos a empezar con el repaso. Entonces, tenía mi gráfica G, y cuando tengo una gráfica G, ¿qué tengo que definir siempre? Ajá. ¿Se recuerdan? Mi Ajá. conjunto de vértices, y de conjunto de aristas aristas. Ajá, y la función entonces, también, ¿no? ajá, o la relación, ¿no? Podríamos Sí. definir, o sea, siempre vamos a manejar dos conjuntos. También otra definición que se da de gráfica es que es una pareja ordenada de BDG y ADG, donde BDG habíamos dicho que era un conjunto finito, no vacío. Ajá, y los elementos, los elementos de BDG los vamos a llamar vértices, pueden representar cualquier objeto. Ujú. Y ADG decíamos que podría ser una función o una relación simétrica que existe entre los elementos de BDG, y al no permitir lazos decíamos que entre elementos distintos de BDG. Y luego definíamos el grado. ¿Recuerdan qué era el grado de un vértice? Ujú. Claro que sí, el número de aristas que inciden en Ajá, cada entonces vértice. el grado de X, en este caso inciden dos aristas, es 2. Otra forma de definir el grado, El ajá, número de vértices adyacentes. el número de vértices adyacentes, por ejemplo, Z es adyacente a V, a Y, a W y a U. Ajá. Otra forma de definir el grado, ¿recuerdan? La cantidad de conjunto de vecinos. los vecinos. Ajá, la cardinalidad del conjunto de sus vecinos, ¿no? Entonces, si yo me tomo, no sé, Y, sus vecinos son X y Z, la cardinalidad de este conjunto, formado por X y Z, es 2. Entonces, el grado de Y es 2. Y luego definíamos la cardinalidad del conjunto de BDG igual a 6. ¿Cómo le llamábamos al número de vértices, recuerdan? Orden. El orden. El orden. No, sí, sí, el orden. Ajá, el orden. Y al número de aristas de la gráfica le llamábamos, Tamaño. ¿recuerdan? El tamaño. Tamaño. Ok. Entonces, para seguir con un poquito nuestro repaso, y si alguien tiene duda, me detiene, por favor, de los conceptos que hemos visto, vamos a hacer algo muy parecido con la gráfica complemento, que hicimos cuando definimos la gráfica complemento. Ah, bueno, antes de, ¿recuerdan los resultados que vimos sobre grados? El primero que vimos, ¿recuerdan? Ajá. Una pregunta nada más. No, cuando Sí, dijo al principio la definición de gráfica, no necesariamente es una pareja ordenada, ¿verdad? esta es una pareja ordenada. También se define. G es una pareja ordenada de BDG, de dos conjuntos, BDG y ADG. Es que le Ajá, entendí. también No, lo va a ujú, encontrar. ok, Ajá, está bien, también lo va a encontrar así en la literatura. Ujú. muy bien. A veces nada más dicen G es un conjunto de vértices junto con un conjunto de aristas, y a veces lo va a encontrar como una pareja ordenada de dos conjuntos. Ujú. Muy bien. Este, mm, ah, bueno, ¿cuáles fueron nuestros resultados de grado? ¿Se acuerdan los primeros que vimos? Que la suma Ajá, de los grados de los vértices de una ajá, gráfica es igual al número, bueno, número de aristas entre dos. No, ajá, a dos veces el número de aristas, a dos ajá, o veces. entre dos, Sí, a dos Por veces. a dos. dos veces, Por dos. ajá. Y en toda gráfica, ¿qué puedo afirmar siempre? Que existen al menos dos vértices que Del mismo recuerdan grado. el mismo grado, ¿no? Entonces, ay, ¿qué me pasa? Entonces teníamos este resultado, ¿no? En toda gráfica no triviales siempre existen al menos dos vértices con el mismo grado, que si yo sumo los grados es igual a dos veces el número de aristas. Y de este teorema salió un corolario, ¿recuerdan cuál era? Eh, Que el número de vértices que tienen grado impar es par. Ajá, entonces exactamente. de este teorema nos salió que el número de vértices de grado impar en cualquier gráfica es par, ¿no? Y entonces, pues en esta gráfica G podemos ver que sí hay dos vértices del mismo grado. Por ejemplo, este tiene grado 2, este también tiene grado 2. El número de vértices de grado impar son 2, es este que tiene grado 3 y este que tiene grado 3. Entonces, ahora vamos a asociarle a mi gráfica G una nueva gráfica, que la vamos a denotar como L de G, que ya está ahí en la diapositiva.
así como, como en el complemento se acuerdan que teníamos una gráfica G y definíamos una nueva gráfica que le llamábamos el complemento. ¿Se acuerdan cómo definíamos el complemento de una gráfica? Ujú. Los vértices son los mismos. Ajá, el conjunto de vértices son los mismos, Daniel, Ajá, ¿sí? y algo va a Y- ser arista o sea, ponemos la arista entre U y B en el complemento si no estaba en la G original. Ajá, entonces definimos de esa forma. Ajá. Ahora fíjense, vamos a construir una nueva gráfica. Ujú. Y vamos a definir otra vez quién sería el conjunto de vértices y quién es el conjunto de aristas. Esta gráfica es como que de las primeras que surgen cuando se trabaja en gráficas al aplicarle una transformación a G, porque es como intuitivamente podríamos decir como que es lo más natural. O sea, en G que tengo dos conjuntos B de G y A de G. ¿Qué información tengo? Pues tengo la información de qué vértices son adyacentes y también de qué aristas son adyacentes. Entonces, ¿a ustedes cómo se les ocurriría definir una nueva gráfica a partir de la información de las aristas de G? Ajá. O sea, ustedes tienen quién es el conjunto de aristas. Y saben, por ejemplo, aquí que la arista azul es adyacente a la arista morada, o por ejemplo aquí que la arista café es adyacente a la arista roja, o que la arista verde no es adyacente a la arista morada. Entonces, ¿cómo construirían una nueva gráfica a partir de esa información que tienen, de que saben el conjunto de aristas y cómo son las adyacencias entre las aristas? ¿Alguna idea de construir una nueva gráfica a partir de... Podría ser con la matriz de adyacencias y con la la matriz? LDG, Ajá, donde hay uno en la matriz de adyacencias, escribir ajá, un 0 y viceversa, no sé, es lo que se me ocurre. ajá. Por ejemplo, un poquito con esa idea, que haya un 1 te dice que dos vértices son adyacentes. Ahí te estaría mencionando sobre adyacencias con vértices, pero si yo quisiera reflejar adyacencias con aristas, bueno, tal vez manejaría otra matriz que se llama la matriz de incidencia o de aristas. Pero aquí quisiera yo, Nora, nada más, maestra Nora, mencionar sobre la adyacencia de aristas. A lo mejor sí sale una gráfica con lo que tú mencionas y esa sería una nueva forma de trabajar. Queda abierto, o sea, todavía queda muy abierto el panorama de gráficas y todavía hasta ahorita se están definiendo nuevas gráficas. O sea, a partir de G se están generando nuevas gráficas. O sea, todavía es un campo muy amplio en ese sentido. Aquí nada más que la nueva gráfica te diga información sobre las adyacencias de las aristas. Ajá. Más sencillo todavía. Ajá. Podemos Si quieres. pensar que ahora los vértices sean las aristas y que Ajá. vamos a poner ahora en la nueva vamos a poner una arista entre dos vértices si comparten un vértice en la original. Si comparten un vértice, es decir, si son adyacentes, ¿no? Ajá. Ajá. Si por ejemplo estas azul con la morada comparten este vértice, es decir, son adyacentes. Entonces vamos a hacer exactamente lo que dice la maestra Anel. Esa gráfica, porque trae la información de las aristas o de las líneas, justamente recibe el nombre de gráfica de líneas. Y entonces por cada arista yo voy a poner un vértice. Entonces por la arista azul pongo un vértice. Acá genero una nueva gráfica. Entonces ahí pongo mi vértice azul, luego sería mi vértice morado, mi vértice amarillo, el rosa, el verde, el gris, el café y el rojo. Entonces, ya estoy definiendo quiénes son los vértices y ahora definiríamos las adyacencias como nos acaba de decir la maestra Anel. Si comparten un vértice en común, tienen un vértice extremo en común, o si son adyacentes, es una definición equivalente. Entonces, pues, si se fijan, pues vamos a empezar con el vértice azul. ¿A quién lo tendríamos que hacer adyacente? ¿Quién me dice el vértice azul? ¿A quién lo tendríamos que hacer adyacente? Pues el morado y el rosa. Al morado, bien. Al rosa, nada más al rosa, maestro. El Bien. amarillo. El verde. Fíjate, a ver, vamos a ver con el amarillo. Con el amarillo aquí está el azul y no tiene nada en común con el amarillo. No, sería el verde. Entonces, sí, maestro Javier. Y Sí. por ahí alguien ya nos mencionó con el verde, sí.
Aquí tenemos ok. que el azul está relacionado con el verde, entonces nos faltaría hacerlo adyacente con el rosa Ah, ya y entendí, ya con lo verde. entendí. Sí, muy bien. Ajá, con el rosa y con el verde. Ajá. Ok, sí, ya Entonces, ahora entendí. vamos con el, sí, perfecto. A Ahora, ver, con el vértice morado, a ver usted dígame, maestro Javier, con el vértice morado, ¿con quién tendría que ser adyacente? con el amarillo y el azul. Ajá, con el amarillo y con el azul, pero el Ya azul está. ya estaba. Quién me dice el vértice amarillo con quién lo hace, con quién lo hago adyacente? ¿Quién me dice? Con el rosa, Con el rosa, ajá, ¿con quién más, Germán? con el gris y con el rojo. Con el rosa, con el gris y con el rojo, ¿no? Y no funciona. Con el rosa, como nos dijo el maestro Germán, el gris y el rojo. ¿Quién me dice con el rojo? ¿Con quién lo tengo que hacer adyacente? Pues el rojo tendría que ser con el gris, Ajá, con el con el gris, naranja. ajá, con el café, bueno, ¿es café o naranja? Ajá, Ajá. ¿y con quién más? Y con Con el el, rosa, ¿no? Que ya lo hice el rosa ya adyacente. está. Ajá. ¿Quién me podría decir el café o naranja, como ustedes lo vean, con quién tendría que hacerlo adyacente? Con el rojo que ya está, Ajá, con el gris, con el gris, ajá, con el verde, y con el verde, ¿no? Ujú. Y ahora el verde, ¿con quién lo tendría que hacer adyacente? Con el gris y con el rosa. Con el gris y con el rosa. Ay, ya me adelanté. Y bueno, por último, el gris con el rosa. Entonces, esta es mi gráfica, ¿no? Ujú, de líneas. ¿Alguna duda con la definición? Ajá. Entonces, como decíamos ahorita al principio que estamos haciendo repaso, tendríamos que definir los dos conjuntos. Entonces, ¿cómo definirían el primer conjunto? ¿Quiénes serían los vértices de LDG? Igual al tamaño de G. ¿Al tamaño o al conjunto de aristas, maestro? Al conjunto Al, de aristas. Al conjunto de al aristas. conjunto de Sí, aristas. Ajá. sí. Entonces, uno en los vértices de L de G es igual al conjunto de las aristas de G. ¿Y cómo definirían las aristas de L de G? Lo podríamos definir como una relación. ¿Cómo lo definirían? Si tienen dos vértices en L de G, ¿cómo definirían la adyacencia? Este. eh, Si A de G comparten, tienen, bueno, si dos, Tiene, si dos si aristas tienen en un, A de G comparten un ajá, vértice. si tienen un vértice en común, bueno, esa podría ser una definición equivalente a esta, ajá, la que yo les puse es A es adyacente a B en L de G, sí, solo sí, A es adyacente a B en G, con A y B aristas de G. Entonces, lo que nos menciona el maestro Germán es equivalente, ¿no? Si dos aristas son adyacentes en G, quiere decir que comparten un vértice. Entonces, podrían poner la que dice el maestro Germán o la que les estoy escribiendo aquí. Entonces, como nos mencionábamos, podemos ya empezar a preguntarnos pues todo lo que hemos visto y repasamos en la primera diapositiva, los grados en los vértices de LDG, el tamaño, el orden, y propiedades que se cumplan. Entonces, ¿cuál es muy fácil de calcular? Luego, ¿qué podríamos calcular así automáticamente por el número 1? el orden de la de líneas, Ajá, el orden de la de líneas. ¿Cuál sería, maestra Nel? el Ajá. tamaño de G. El tamaño de G, ¿no? Entonces, el orden de L de G es igual al tamaño de G. Es decir, la cardinalidad del conjunto de los vértices de L de G es igual a la cardinalidad del conjunto de A de G. Y el tamaño de los vértices de L de G no es complicado calcularlo, pero necesitamos ahorita un poquito más de herramientas. Entonces, vamos a dejar ahorita el tamaño de L de G para obtener más herramientas. Entonces, esta gráfica es muy bonita, tiene muchas propiedades. Alguna de las razones por las que se hace la construcción de estas gráficas es porque queremos ver que
si G, construir familias más grandes, ¿no? Por ejemplo, si G fuera euleriana, de lo que estábamos viendo con Tania, pues a lo mejor el LG va a ser euleriana o a lo mejor no, y entonces si es, pues sería, ya tendríamos más gráficas que son eulerianas o hamiltonianas, dependiendo de qué propiedad cumpla G. Entonces, vamos a ver si G tiene ciertas propiedades, L de G las tendrá. Entonces, vamos a ver qué es con esa idea. Entonces, con esa idea vamos a seguir trabajando y repasando los conceptos que hemos visto. Entonces, aquí tengo mi gráfica G y aquí tengo mi gráfica L de G. Entonces, vamos a primero a ver el grado. Podríamos calcular con la información que yo tengo de G, podré calcular el grado de cada vértice de la gráfica LG. ¿Ustedes qué creen? Nada más díganme así intuitivamente, sí o no. Ajá, o sea, si yo sé la información de G, cuál es el grado de cada vértice, ¿podré decir cuál es el grado de cada vértice en L de G? ¿Les suena que sí o va a ser muy complicado? Pues podría parecer que el tamaño de L de G es la suma de los grados de G. Podría suceder alguna idea de ahí. Vamos a ver, siguiendo con lo que menciona el maestro Germán, que creo que sí ahí va a haber una relación con lo que él está mencionando. Entonces vamos primero a calcular el grado de cada vértice en L de G. Entonces fíjense, ¿qué tengo en G? Tengo, ya se me fui, ya me adelanté mucho. En G tengo una arista, ¿no? Esta es mi arista, por ejemplo, la azul. En la azul, esa azul se convirtió en un vértice en LDG. Vayan visualizando el vértice azul en la gráfica LDG. Y entonces a esta arista azul le llega una arista verde y una arista rosa. Y entonces aquí en mi gráfica los hice adyacentes al vértice azul con el rosa y el verde. Y del otro extremo le llega una arista moradita. Entonces, cuando yo paso a la de líneas, mi vértice azul es adyacente al rosa, al verde y al morado. Entonces, vayan viendo a ver qué podemos ir diciendo de lo que estamos observando. Vamos a hacer otro ejemplo. Otra vez tengo mi gráfica G, L de G, y aquí tengo ahora mi arista roja. Entonces, en mi arista roja, ¿a quién es adyacente la arista roja? Pues de un lado es adyacente, de uno de sus extremos es adyacente a la arista café o anaranjada, como la vean ustedes, y del otro lado a la arista amarilla, rosa y gris. Es decir, en el LDG acá mi vértice rojo es adyacente al amarillo, luego al rosa, al verde y al cafecito. Es decir, tiene grado 4. Entonces, si yo denoto a mi arista A, y sus extremos U y B, V. Entonces, de un lado, fíjense, A la hice con las aristas, lo hice adyacente con las aristas que llegan a U, y de este lado hice adyacente A con las aristas que llegan a V. Y entonces lo que me salió, pues aquí son 3 aristas, y aquí es una arista, entonces mi grado de A sería en LDG, pues 3 más 1 igual a 4. Entonces, ¿cómo podría expresar esta suma de 3 más 1 igual a 4? Con la notación o con las definiciones que tenemos. Porque aquí que está, me paro en el vértice U y le llegan ¿cuántas aristas? ¿Su grado cuánto el grado es? de U. 3. Le llegan a U 4 aristas, ¿no? El grado de U. Era el grado de U menos 1. Ajá. El grado de U menos 1, ¿no? Exactamente, a la arista roja la estoy haciendo adyacente a las aristas que llegan a U, que es el grado, menos 1, porque no voy a contar la arista A. Y pasaría lo mismo de este lado, ¿no? El grado de B. La suma de los grados menos 2. Exacto, entonces el grado de A es igual a la suma de los grados menos 2, porque estoy contando, esta arista la estoy haciendo a todas las aristas adyacentes que inciden, en U, menos ella. Entonces, esas aristas que inciden en U es el grado de U menos 1. Y luego todas las aristas que inciden en V son su grado, y no lo estoy tomando en cuenta A, entonces sería menos 2.
Ay, perdón. Entonces, fíjense, sí pudimos determinar cuánto es el grado de cada vértice a partir de la información de U, perdón, de G. ¿Sí les quedó claro cómo se calcula el grado de cada vértice en L de G? Sí. ¿Sí? ¿No hay ninguna duda, pregunta? Bueno, no sé si, a mí se me hace muy bonito esta gráfica, cómo se comporta y que puedo obtener toda la información, bueno, demasiada información de L de G a partir de G. Entonces ya sabemos, entonces, el orden y cómo calcular los grados a partir de G. Ahora, recordemos, una trayectoria es un camino que no repite vértices. Entonces recuerden que no vamos a repetir vértices en las trayectorias. No vamos a tener trayectorias cerradas. Recuerden, el vértice inicial y el vértice final van a ser distintos. Ahora piensen ustedes en una trayectoria y antes de que yo pase a la siguiente diapositiva, piensen en nada más una trayectoria. Agárrense una trayectoria y piensen, le aplicamos la gráfica de líneas a esa trayectoria y piensen qué obtenemos. Ahí dibujen, hagan un dibujo y construyan una trayectoria y aplíquenle la gráfica de líneas. ¿Qué obtienen? A ver, ustedes hagan el dibujito ahí, los que puedan, los que no ¿No sería estén un camino? caminando. ¿Mande, Germán? ¿No, Ajá. no sería un paseo? Va a ser un paseo, podría ser. Ajá. ¿Por qué crees que sea un paseo? Ajá. Pues que cambiamos hacemos el análogo, ¿no? Si la trayectoria Ajá. no repite vértices, entonces al Ajá. transformar los vértices en aristas y al revés, entonces sería un camino que no repite aristas. Pero fíjate, dijiste transformar los vértices en aristas. Ajá. Entonces, esos vértices, las aristas más bien se transforman en vértices, ¿no? Y esos vértices son los que tal vez ya no repitas. Ajá. Y entonces, Podría ser. ajá. A ver, bueno, vamos a concretar un poco la idea que dice el maestro Germán, pero va a ser mucho más fuerte que un paseo. ¿Sí? ¿Alguien? En mi dibujo hice ¿Alguien una dijo? trayectoria y cuando Ajá. hago la, ¿cómo se llama? Gráfica de línea. Ajá, la gráfica de línea. Ajá, me queda igual una trayectoria, pero de longitud 1 menos. Ajá, te queda de un... Salud, maestro Gabriel. Ajá. Gracias. Sí, exactamente. Vamos a concretar lo que dice Anel y lo que dice Germán. Fíjense, tengo mi trayectoria. Ay, pero bueno, antes de mi trayectoria, bueno, nada más repasando también otra vez conceptos. Y tengo una gráfica y dos vértices distintos. Recuerden que todo V camino contiene una V trayectoria. Entonces seguimos con los repasos y ahora sí vamos a ver lo que estábamos comentando. Tengo mi trayectoria. En este caso es de longitud 5, ¿no? Tengo 5 aristas. Tengo aquí a T5. Entonces, denoto a las aristas aquí A1, A2, A3, A4 y A5. Y fíjense, bueno, vamos a construir la gráfica de líneas de esta trayectoria. Ajá, o sea, a T5 le vamos a aplicar L. Vamos a transformar. Entonces, mi arista blanca va a dar a un vértice, el azul igual, la amarilla también, la verde y la gris. Entonces, fíjense ahora, en esta gráfica en la T5 tenía 6 vértices y ahora voy a tener 5 vértices. Y fíjense aquí, A1 va con A2, A2 va con A3, o sea, comparten este vértice en común o son adyacentes, según la definición que quieran manejar. A3 con A4 y A4 con A5. Es decir, esto se vería A1 iría con A2, A2 con A3, A3 con A4 y A4 con A5. Entonces, lo que nos comentaba la maestra Anel es cierto, efectivamente. Si yo tengo una trayectoria, vuelvo a obtener una trayectoria, pero de longitud menor en 1. Y un poco también lo que comentaba el maestro Germán, o sea, los vértices, las aristas no se repiten porque es una trayectoria y entonces es un paseo. Y entonces como no se van a repetir los vértices, eso automáticamente me va a dar otra vez una trayectoria. Y entonces en general, entonces ahora otra vez usando nuestra notación, podemos decir que L de T5, es isomorfa, o sea, estamos trabajando con la gráfica T4. En general, ¿cómo quedaría para cualquier trayectoria? ¿Cómo quedaría? ¿Quién me dice?
Pues Ajá. Si le aplico la gráfica de líneas ATN, esa ¿qué voy a obtener? Es isomorfa TN-1. Ajá, que es isomorfa TN-1, ¿no? Entonces, si yo aplico, bueno, aquí puse S, si le aplico, ajá, TS, la gráfica de líneas, lo que voy a obtener es una trayectoria de longitud S-1. Una arista menos a la de la gráfica original. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? No está bien. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces trayectorias, se dice coloquialmente que trayectorias van a dar a trayectorias. Ajá. Entonces, aquí tengo mi gráfica G y si, por ejemplo, yo empiezo aquí con este vértice, me voy por aquí, esta trayectoria, ajá, esta trayectoria es de longitud 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces, aquí en mi gráfica tendría que obtener una trayectoria de qué longitud? 3. 3, ¿no? Entonces, inicio con el vértice café. Ay, se fue mucho más. Café. Bueno, déjenme regresar. Me estoy yendo muy rápido. Entonces, inicio con el vértice café. Me voy al rojo, del rojo al amarillo y del amarillo al morado. Entonces, trayectorias que tengo en G puedo obtener, si mi gráfica G tiene una trayectoria, entonces puedo obtener una trayectoria en mi gráfica L de G. ¿Qué más podríamos preguntarnos? Entonces, ya que empecé con trayectorias, ajá, ¿qué me podrían decir? ¿Qué también nos podríamos preguntar? Si se... bueno, ¿Qué otros Si conceptos hay, tenían? si hay Con ciclos en ciclos, N ¿no? de G a partir de que haya ciclos Ajá. en G. Ajá, si G tiene ciclos, L de G tendrá ciclos. ¿Qué otro concepto vimos aparte de ciclos y trayectorias? Ajá. ¿Cuál es el otro? El que manejó la maestra Tania en las gráficas eulerianas. si son eulerianos o hamiltonianos. Ajá, si son eulerianas, si son hamiltonianas, pero antes, ¿qué recorrido nos falta? O sea, Camino. ciclos, camino, bueno, camino serían Bueno, todos estos. camino, trayectoria, Camino, ciclo, trayectorias y ciclos, ¿y cuál nos falta? Paseos. Y paseos, ¿no? paseos. Entonces, trayectoria, ciclo, camino y paseo. Entonces, vamos a ver qué pasa con todos esos conceptos en LDG. Entonces, a ver, vamos con un ciclo. Entonces, recordamos, un ciclo es un camino cerrado. Acuérdense que regreso al mismo vértice con al menos 3 vértices. No repite vértice, solo el primero y el último. Entonces, eso es como definimos un ciclo. Regresar al mismo lugar, pero no repitiendo vértices, solo el primero y el último. Entonces, vamos a ver qué creen que suceda a ustedes otra vez antes de que piensen en la gráfica de líneas. ¿Recuerdan los resultados que vimos de ciclos? ¿Recuerdan? Algunos de los resultados, condiciones para que mi gráfica tuviera ciclos, ¿recuerdan o ya no? Que sus vértices son de grado par. Que si todos sus vértices tenían más débil la par, era pedirle mucho, pero sí, si todos los vértices tienen grado par, tengo un ciclo. Si todos los vértices tenían grado mayor igual ajá. Que 2. Si todos los vértices tenían grado mayor igual que 2, teníamos un ciclo. También vimos otro resultado, que si tenemos un camino cerrado, teníamos un ciclo, pero teníamos que pedirle al camino cerrado algo. ¿Qué propiedad recuerdan? Porque no todos los caminos cerrados tenían ciclos. ¿Qué propiedad le teníamos que pedir a los caminos cerrados para tener un ciclo? Pues que no repitiera A ver. vértices. No podía repetir vértices mi camino cerrado. O sea que a partir del camino cerrado encontramos un ciclo. ¿Se acuerdan que decíamos que si todo V camino contenía una V trayectoria? Entonces nos preguntamos si todo camino cerrado contenía un ciclo. Vimos que no siempre, pero solamente si mi camino cerrado cumplía una propiedad. ¿Recuerdan o ya no? Longitud impar. Ajá, longitud impar. Gracias, maestra Ada. Entonces, esa era nuestra condición para que nuestro camino cerrado tuviera un ciclo. Entonces decíamos
que todo camino cerrado de longitud impar contiene un ciclo de longitud impar. Acuérdense que cuando yo me agarraba, por ejemplo, una trayectoria y me iniciaba en el vértice inicial de la trayectoria, iba al final y luego me regresaba, ese era un camino cerrado que no contenía un ciclo, pero veíamos que su longitud era par, porque me iba y me regresaba en el mismo lugar. Entonces, si es de longitud impar, sí pudimos demostrar que contenía un ciclo de longitud impar. El otro resultado que vimos es que si tenía una gráfica y todos los vértices tenían grado mayor o igual que 2, entonces G contiene un ciclo. Pues vamos a seguir. Ajá. Entonces ahora sí vamos a pensar. Antes de que pase a la siguiente diapositiva, piensen, si tengo un ciclo, si G es un ciclo, por ejemplo, vamos a pensar que G es un ciclo, L de G, ¿qué será? ¿Podré decir algo o no podré decir nada? También es un ciclo. También es un ciclo, nos dice el maestro Guillermo que también es un ciclo. Vamos a ver si es cierto lo que nos comenta el maestro. Fíjense. Sí, Entonces, sí. aquí tengo mi ciclo, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, mi ciclo de 6, pero sería la misma idea si fuera de cualquier longitud. Ajá. Entonces, fíjense, tengo mi ciclo 6, C6. Entonces, ¿qué dice la gráfica de líneas? Entonces, por acá voy a construir la gráfica de líneas, que cada arista es un vértice, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo mi arista A1 y se convierte en un vértice. Luego mi arista A2 se convierte en otro vértice, mi arista A3 se convierte en otro vértice, mi arista A4 se convierte en un vértice verde, mi arista A5 en el vértice café y por último la arista A6 se convierte en el vértice lila o rosita. Fíjense, ¿qué cumple un ciclo con respecto al número el número de vértices de un ciclo y con respecto al número de aristas de ese ciclo? ¿Qué propiedad bonita tiene? Son iguales. Son iguales, ¿no? Entonces, el mismo número si tengo 6 vértices, tengo 6 aristas, ¿no? Entonces, si tengo n vértices, tengo n aristas. Entonces, cuando construyo la gráfica de líneas, pues voy a tener el mismo número de vértices que tenía C6, porque tengo el mismo número de aristas. Ahora las adyacencias, bueno, ya tengo mi gráfica de líneas, las adyacencias pues va A1 con A2. Entonces vamos A1 con A2 y luego A2 con A3, A3 con A4, A4 con A5, A5 con A6 y A6 con A1. Entonces si se fijan, pues lo que estoy construyendo es un ciclo. Este con este, o sea, aristas consecutivas en un ciclo, en C6, pues son vértices consecutivas en L de 6 y van a ser adyacentes. Entonces vuelvo a formar un ciclo. Entonces, esto querría decir que al aplicarle la gráfica de líneas a C6, vuelvo a obtener C6. Entonces, en general, ¿cuál sería nuestro resultado? El ciclo de grado N es igual a la gráfica de Isomorfo. líneas de grado N. Isomorfo. Isomorfo. Más que de grado, de longitud. De longitud. Acuérdense que es la longitud del número de aristas. Entonces, el ciclo de longitud S es isomorfo a un ciclo de CS al aplicarle, bueno, la gráfica de líneas. Entonces, ya vimos que trayectorias van a dar a trayectorias, pero de longitud menor. Ciclos van a dar a ciclos, exactamente el ciclo. Entonces, ahora vamos a pensar en paseos. ¿Qué era un paseo? ¿Recuerdan qué era un paseo? Un camino que no repite aristas. Vértices. Paseo. Aristas, ¿no? Aristas. Estabas bien al principio, maestro Moisés. Un paseo es un camino que no repite aristas. Creo que les he dado demasiadas definiciones, ¿verdad? En tan poquito tiempo. Un paseo es un camino que no repite aristas. ¿Qué creen? Paseo no repite aristas. Y como lo que mencionaba el maestro Germán hace rato, ahí casi ya nos decía la respuesta de esto. Las aristas no repite aristas. Y las aristas van a dar a vértices. Entonces, ¿qué creen que se genere si yo tomo un paseo en G y veo en qué se transforma en L de G? ¿En qué creen? Al no repetir aristas, no voy a repetir ¿qué? Vértices.
vértices. Y entonces ese paseo me generará una, al no repetir vértices, me generará una ¿qué? Una trayectoria. Una trayectoria. Ajá. Entonces vamos a ver si vamos bien. Ajá. Entonces tengo aquí mi gráfica G, L de G, y vamos a construir un paseo en G. Entonces salgo ¿cómo se llama? Por este vértice que incide la arista azul, luego me voy por la lila, luego por la gris, el café, el rojo, y ahí me quedo. Ahí. Pero déjenme, bueno, me voy a regresar. Ese es mi paseo, pero vamos viendo, también vayan viendo que se va generando en el LDG. Entonces me voy por la azul, ajá, y luego por la lila. Y entonces en el LDG, pues el azul es adyacente al lila y entonces puedo ir también generando este camino. Luego del lila al gris, y entonces sería del lila al gris en LDG. Luego del gris al café, entonces del gris me iría al café en LDG. Del café al rojo y del café al rojo en LDG. Luego del rojo al amarillo y entonces del rojo al amarillo en LDG. Entonces, como nos acaban de decir, generó una trayectoria porque como este paseo no repite aristas, entonces no voy a repetir vértices en LDG. Entonces, un paseo en LDG, en G, perdón, se convierte en una trayectoria en LDG. Vayan pensando todo esto para también cuando lleguemos a lo de eulerianas y hamiltonianas. Entonces, ¿cómo quedaría nuestro resultado? Pues diría que si, por ejemplo, en este caso a P6 le apliqué la gráfica de líneas, lo que obtuve fue T5. Y acá en general tendríamos que si le aplico a un paseo de longitud T, obtengo, bueno, la gráfica de líneas, obtengo una trayectoria de longitud T-1. ¿Queda claro? Ajá. Sí. ¿Sí? Ahí te tengo. ¿Qué será entonces tengo paseos este sería un paseo cerrado y con la maestra Tania habíamos manejado paseos ¿cuáles? Los que nos interesaba para eulerianas, que fueran nuestros paseos Hamiltonianos. cerrados, ¿no? Que regresara al mismo vértice, ¿no? Que fueran paseos cerrados. Entonces, si yo tengo un paseo cerrado en G, ¿qué creen que obtenga en LDG? Un ciclo. Un ciclo, ¿no? Otra vez con la misma idea, como el paseo no repite vértices, ajá, pues, perdón, no repite aristas, no repite aristas, al convertirlo en LDG ya vimos que nos da una trayectoria, pero como vamos a regresar al mismo lugar, vamos a generar un ciclo. Entonces, por ejemplo, un paseo cerrado es un paseo que inicia y termina en el mismo vértice, y aquí, bueno, puedo construir este paseo cerrado, que es la misma idea que hicimos ahorita. Entonces ya nada más los estoy construyendo y los cierro. Ajá, y entonces genero un ciclo en LDG. Entonces mis paseos cerrados se convierten en ciclos. Entonces vamos con la siguiente. ¿Qué creen que le suceda a una estrella? Ya que ya, ¿se acuerdan cuáles eran las estrellas? Eran las gráficas que, ajá, bueno, aquí ya se lo denoté, pero era una gráfica que. Bipartita. Bipartita, ¿cuál? ¿Qué tipo de bipartita? La K1N. La K1N, ¿no? Bipartita completa, ¿no? Este vértice contra todos los del otro conjunto, ¿no? Mi conjunto B1 tiene un solo elemento y mi conjunto B2 tiene los restantes. Y entonces de este vértice los hacemos adyacente a todos los otros vértices del conjunto B2. Es decir, teníamos la K1 como K1N, como nos dice la maestra Anel, o K15, bueno, en este caso, ¿no? Este vértice contra todos. A ver, entonces, si yo le aplico la gráfica de líneas a la de estrellas, ¿qué creen que me dé? ¿Qué Nos obtendré? daría las completas, ¿no? Nos daría las completas. ¿Por qué, Germán? Ajá. A ver, Porque, sí. porque cada arista que tenemos ahí es adyacente a todas las demás por el centro de la estrella. Querría decir que todos Ajá. los vértices en la gráfica de línea sería que cada vértice en la gráfica de línea sería adyacente a todos los demás vértices, que es la definición de las gráficas completas.
Ajá. Entonces, K1N sería, bueno, la L de K1N sería KN. Exacto. Entonces, nos dice el maestro Germán que al aplicar ella nos vamos a obtener una completa. Nos recordó que es la definición gráfica completa es que son adyacentes. Y aquí, en este vértice en el que estoy señalando, no sé si vean mi cursor, pero bueno, en todas las aristas inciden de K1, 5. Y entonces, al incidir todas las aristas aquí, quiere decir que este azul va a ir lo voy a hacer adyacente con las otras 4. Este lila lo voy a hacer adyacente con estas 4 y de manera análoga el café. Entonces, vamos a hacerlo. A ver. Entonces, aquí tengo K1, 5 y le vamos a aplicar la gráfica de líneas. Y entonces, quiero quitarme, ya. Entonces, fíjense, entonces otra vez lo mismo, ¿no? Las aristas van a dar a vértices. Entonces, mi arista azul va a dar al vértice azul, la lila al lila, el café al café, verde al verde, y la arista roja al vértice rojo. Y entonces, el vértice azul debe de ser adyacente al lila, al café, al verde y al rojo, porque inciden todos en el mismo vértice, todos son adyacentes. Entonces va el azul con el rosa, con el café, con el verde y con el rojo. Entonces tiene grado 4. Y la misma historia para el lila. El lila va contra todos. La misma historia para el café. La misma historia para el verde. Y bueno, ya acabamos con el rojo. Entonces, cada vez que genero una estrella, que tengo una estrella, obtengo al aplicarle la gráfica de líneas una gráfica completa. Entonces, ¿cómo sería nuestro resultado? Bueno, que al aplicarle la gráfica de líneas a K1, 5, obtengo K5. En general, ¿cómo sería el resultado? Pues L de K1N igual a este isomorfo a KN. Exacto, maestro Javier. Bueno, aquí le puse KS, pero es KN es equivalente, no pasa nada. Entonces, L de K1S es isomorfa a KS. ¿Ninguna duda con esta idea de las estrellas? Le quita la bipartición, ¿verdad? Sí, fíjense, qué bueno que aquí, o sea, de la gráfica de líneas podríamos, bueno, hay muchísimas preguntas. Nosotros vamos a ver algunas y algunas ya están contestadas, pero aquí, por ejemplo, el maestro Javier acaba de decir una. Si la gráfica G es bipartita, la de líneas es bipartita, y aquí automáticamente pues vemos que no es cierto, ¿no? Porque aquí K1, 5 sí es bipartita y K5 no es bipartita, ¿no? Aquí tenemos un triángulo, bueno, muchos triángulos, entonces no es bipartito. Entonces, sí, la propiedad de ser bipartita no se hereda. Se rompe automáticamente. Y también se ve que el tamaño de la gráfica de líneas en general es mayor que el tamaño de la gráfica original, ¿no? Vamos a ver ahorita cómo cambian. Ahorita vamos a tratar de calcular el tamaño. El tamaño justamente lo vamos a calcular con esta idea de las estrellas. Es una idea muy bonita de cómo, o sea, nosotros al principio construimos la gráfica de líneas con los vértices y vimos las adyacencias, pero hay otra forma de construirlas que sigue a partir de esta idea de las estrellas. A todos les quedó claro lo de las estrellas porque de ahí va, todo lo demás sigue a partir de las estrellas. Bueno, lo que sigue. ¿Sí les quedó claro que de la estrella genero una completa? Al parecer, como dijo el maestro Germán, se duplican las aristas. Se duplican, no tan, bueno, No vamos tanto, a ¿verdad? verlo más adelante, pero vean, para ahí vamos. Pero fíjense, hay un resultado bien bonito, el que sigue. Fíjense, tengo mi gráfica G y tengo L de G, aquí los vértices de L de G. Cada vértice, ¿cómo lo pueden ver? Me voy a regresar acá.
No, aquí está bien. Me regreso acá. Cada vértice... no, aquí lo dejo. Cada vértice... Aquí tengo mi gráfica G. Fíjense, si yo nada más me fijo en este vértice y sus vértices adyacentes, ¿qué me generarán? Ajá. Si yo nada más trabajara con este vértice, por ejemplo, lo voy a dibujar aquí abajo, este vértice. Ay, mi plumita, ya estoy con el mouse. Estoy con este vértice, vamos a ponerle, no sé, el 1, el 2, el 3, el 4. Y entonces aquí tengo el vértice 1 y me fijo a quién es adyacente. Pues es adyacente al vértice 2, al vértice 3, es decir, me fijo en sus vecinos, en él y en sus vecinos. 4. Entonces aquí estoy. ¿Eso qué es esto que nada más me fijé en esta subgráfica? No es una subgráfica inducida porque me faltarían estas aristas, sino nada más estoy tomando como subgráfica a un vértice, en este caso es el 1, y sus vecinos. ¿Qué es? Ya se lo puso el maestro Guillermo en el chat. Gracias. Es una estrella. Entonces, fíjense, a cada vértice lo puedo ver como una estrella. Este vértice me genera la estrella K13. Este vértice, el vértice K4, ¿qué estrella me generará? ¿K1 qué? K12. K1, K12. K12, ¿no? Porque es adyacente a 2, ¿no? A2. Entonces déjenme borrar tantito esto. Entonces, déjenme borrar y déjenme escribir lo que acabamos de decir. Como que la estrella es así como que la piedra filosofal para entender lo que transformamos de cualquier gráfica G a su gráfica de líneas, ¿no? Exacto, va a ser la piedra angular, exactamente, la filosofía. Y hace algo muy bonito. Ay, bueno, no me borro ahí. Entonces, fíjense, en este vértice, ¿por qué no lo borra? Borrador. No quiere, bueno, ya se quedó fijo. Pluma. Entonces, en este vértice generamos podríamos verlo como la estrella K12, ¿no? Este vértice, ¿como cuál estrella lo podrían ver? Bueno, no como cuál estrella. También sería K12. K12. Este vértice azul, También K12. K12. Este vértice. El 1,3. K13. Este vértice. El 1,4. K14. Y este vértice ya habíamos dicho que sería K13. K13. Entonces, pues vámonos a ¿qué significa eso? Habíamos dicho que si yo tomaba la completa, la estrella me generaría una completa, ¿no? Entonces, esta K12, esta estrella K12, ¿qué me generará en la gráfica del índice? La K2. La K2, Entonces, fíjense, ya se adelantó aquí. La K2, ¿no? Que sería esta línea, esta arista azul, porque va ¿cómo se llama? El azul con el morado. Pero viene de esta estrella, de K12, y yo ya sé que K12 se convierte en K2. Entonces, aquí obtuve K2. Aquí obtuve K2. Ahora me fijo en el vértice verde, ya los estoy cambiando de color. El vértice verde que me generará, si aquí tengo K12, ¿qué me generará? Otro K2. También una K2. Otro K2, ¿no? Entonces déjenme ponerle aquí otro K2, entonces el verde se va a otro K2. Mírenme tantito. Entonces el verde me genera aquí otra K2. ¿Y con quién? Esta K2 sería con la arista morada y amarilla. Este K2 sería con la arista azul y con la arista morada, es decir, con los vértices azul y con los vértices morados. Ahora este que parece 9, pero es 4, K14, ¿qué me generaría? K14. La K4.
La K4, ¿no? ¿Con qué vértices? Con el vértice rojo, perdón, rosa, amarillo, rojo y gris. Entonces, aquí vamos a generar K4. Entonces, vamos a ver K4. Entonces, este vértice verde militar, o verde militar, me va a generar esta K4. Ujú. Con esos vértices que les acabo de decir, me genera K4 y sale como K9. Bueno, es K4. Luego, este vértice, que lo Una K2. eliminé, una K2, ¿no? Este vértice lila me va a generar K2 con los vértices rojos y cafés en LDG. Entonces vamos a dibujarla. Aquí estaría. Ahí ya me adelanté. Aquí tendríamos el vértice lila me genera K2. Ujú. Y luego este vértice K1, K13, que ya lo iluminé de azulito, ¿cuál me va a generar? Ajá. K3. K3, ¿no? Con el verde, con el gris y con el café. Ujú. Entonces, seguiría este K3. Entonces, aquí tenemos K3. K3. Y por último, con el vértice, este vértice café, café claro o crema, ¿qué me va a generar? Una K3. Una K3, ¿no? Con el azul, con el rosa y con el verde, ¿no? Con el azul, el rosa y el verde. Y me genera K3. Y ya termino. Entonces me genera K3. Entonces, fíjense, su gráfica de líneas, ¿qué me podrían decir? Que ya construí toda la gráfica de líneas. ¿Qué me podrían decir? Bueno, con lo que yo acabamos creo de que sí se reafirma de que como podemos para cada uno de los vértices de G Ajá, en la ujú, correspondiente LDG generar ajá, una completa, sí se reafirma de que en ajá, general el tamaño de LDG va a ser mayor al ajá, de G, ¿no? mayor. Ujú, sí, y ahorita vamos a ver exactamente cuánto es. Ajá, a partir de esto justamente. Esto se llama la partición de Krauss, se debe a Krauss, y entonces una gráfica de líneas la podemos ver como una Doble partición de ciclo, ¿no? gráficas completas, de Ah, sí. gráficas completas. Gráficas O sea, completas. podemos dar una partición de las aristas, ajá, podemos dar una partición de las aristas de LDG en completas. Y a partir, como decía el maestro Moisés, de como que la filosofía de la gráfica de líneas, a partir de esta partición también se demuestran varios resultados sobre la gráfica de líneas. Esto está muy padre, maestra. Sí, a mí también me gusta mucho. Bueno, es como la gráfica de líneas es de mis consentidas. Bueno, es a lo que más he trabajado un poquito. Y entonces esta partición nos da, bueno, se construye muy bonita la gráfica de líneas a partir de las estrellas. Ujú, sí, sí, sí. Sí, también para mí se me hace muy bonito. Ujú. Entonces, bueno, en la siguiente diapositiva aquí les puse la gráfica que habíamos hecho originalmente y ya con la partición de gráficas completas. Ujú, como lo tiene. Entonces, podemos tener subgráficas, ahora con las definiciones que estamos, esta es una subgráfica completa, tenemos esta subgráfica completa. Por cada vértice tenemos una de G, tenemos una subgráfica completa. Bueno, y entonces, pues ahora sí vamos a calcular el tamaño de LDG a partir de esta idea. Ujú. Entonces, vamos a ver en cuánto contribuyen cada vértice, en cuántas aristas contribuye a LDG. Entonces, vamos a verlo. Entonces, aquí tengo mi vértice B en G. Y habíamos visto que era K13. Y aquí en LDG me da mi completa la rosita K3, ¿no? Entonces aquí tengo mi vértice B, ya tenemos acá 1, 3 y aquí se me generó K3, ¿no? Entonces, ¿cómo calculábamos? Aquí tengo K3. ¿Cómo calculáramos el número de aristas de K3? ¿Recuerdan cuál era el número de aristas de la gráfica completa? Para seguir repasando también resultados. N por N menos 1. Entre 2. Entre 2, ¿no? Entonces aquí tenemos que el número de aristas de KN es igual a N por N menos 1
entre 2. Entonces, si yo quiero calcular las aristas de K3, pues sería de la siguiente forma, ¿no? Sería 3 por 2 entre 2, ¿no? Que sería 6 entre 2, 3, ¿no? Entonces, así calculo las de K3. Pero en términos, aquí ya sabría que hay 6 aristas, perdón, 3 aristas, ¿no? Aquí ya tengo 3 aristas. Pero en términos de la información de G y del grado de B, ajá, de los grados de G, ¿cómo sé cuántas tendría? Ajá. Estos numeritos, ¿quiénes serían? 3, ¿quién sería? ¿Es el grado de B? Ajá, sería el grado de B, ¿no? Y entonces el grado de B justamente me está diciendo que genero K3, ¿no? Aquí tengo 3 aristas, generé K3. Aquí tengo 4 aristas, entonces generé K4. Aquí tengo 2 aristas, generé K2. Entonces, esto querría decir que lo podríamos expresar de esta forma. Ajá, el grado de B por el grado de B menos 1 entre 2. Y entonces, ahora sí, ¿cómo contaríamos las aristas? ¿Quién me dice? ¿Qué Haciendo harían? la suma de los vértices de G. Ajá, haciendo la suma de los vértices con esta relación, ¿no? Y entonces, pues tendríamos esto, las aristas de L de G es la suma de, pero aquí trabajando en los vértices de G, no en L de G, sino en L de G, pues el grado de B por el grado de B menos 1 entre 2. También Y está muy entonces, bonito el resultado, maestra. sí, sí, opino. Y entonces, bueno, y si se los presentaba yo desde antes, así como que el tamaño es pues ustedes bueno, no, si no hubiéramos hecho todo este proceso, no nos caería el 20. Cuando yo lo vi en un libro dije, ¿y por qué sale? Pero ya cuando vi todo el proceso dije, ay, qué bonito. Y fíjense, esto lo podemos ver así y ustedes me dicen por qué da este resultado, también repasando conceptos. Y esto es igual a esto, que así es como lo van a ver en los libros. ¿Por qué qué hice ahí? Bueno, ¿qué se hizo ahí? ¿Qué resultado estamos aplicando aquí de los que ya vimos al principio de la clase? Los aristas de G. Ajá, las aristas de G, porque ahí salieron las aristas de G. A ver, no se los desarrollé todo para que Maestra, ¿no ustedes... estará aplicando el resultado de que el número de vértices de grado impar es un valor par? No, pero sí estoy aplicando de dónde viene ese resultado, de dónde viene ese resultado. De que cuando suma uno los grados, me queda Ajá. 2 veces el número de aristas. Ajá, o sea que las aristas de G es igual a la suma de los grados de G entre 2, ¿no? ¿Sí? Sí. La suma Sí, de sí, los... sí. Ajá, por acá lo voy a anotar. La suma, todo chueco, de los grados de B. Ajá. Ay, no, déjeme ponerlo derechito, se ve feo lo chueco. Ajá. Entonces, la suma. Entonces, aquí teníamos, ajá, que la suma de los grados de B es Ya sé igual dónde a salió. 2U. Y aquí lo puedo poner entre 2 para que no. Sí, ya. Ajá. Ya Ya, a sé ver, cómo maestro salió. Javier. Ajá, sí. Se multiplica se multiplica de Ujú, arriba sería rho de B ujú. contra rho de BB cuadrada sobre Ajá, 2. ajá. Pero rho de Y B me con quedaría. menos 1 queda rho de B Ajá, sobre 2 y ese es el número de ajá, aristas. Así que al ajá, sumarlas exacto. queda el número, la suma Ajá. de todas las De todos vértices los entre grados, de 2, los. Ajá, de todos los grados de B entre 2 es el número de aristas de G. Entonces ahí está ajá. la separación. Aquí. Ajá. Entonces, aquí nada más separamos, como dice el maestro, esta suma en 2 partes. En La dos suma de partes. los, ajá, la suma, sería el grado de B por el grado de B. O sea, delta Ujú. de B por delta de B sería delta de B cuadrada, un medio. Y luego me quedaría menos la suma de delta de B ajá, Entre por 2. 1 entre 2. Pero eso yo ya sé que son las aristas de G. Exactamente. Entonces, este resultado
tendríamos en términos de esto. Entonces también sería no sería complicado calcular el tamaño del LDG porque estos datos ya los conocemos. Entonces, bueno, eso, como dice el maestro Moisés, también está muy, muy bonito a partir de lo de las estrellas. Entonces, bueno, ahora sigamos repasando. Bueno, ya hemos estado repasando varias cosas. La otra es lo que vio la maestra Tania. Vamos a recordar qué era euleriana. ¿Recuerdan qué era euleriana? Entonces, Una gráfica es euleriana si contiene un ciclo. ¿Tiene un paseo? Un paseo que no repite aristas. El paseo no repite aristas y es cerrado, ¿no? Si tenía un paseo Ahí es cerrado, sí, exactamente. ¿Y cuál era el resultado que vio Tania? ¿G es euleriana sí, solo sí? Bueno, yo conozco uno. Todos los vértices que... Si es conexa y sí, solo si es conexa y tiene el grado de los vértices par. El grado de los vértices es par. Recuerdan que ya supimos cómo calcular los grados de cada vértice en LDG. Sí, lo vimos al principio. Entonces, decíamos que el grado de un vértice en LDG es el grado de sus extremos, la suma de los grados de sus extremos menos 2. Entonces, con eso que ya sabemos que me dicen, G es euleriana, entonces LDG es euleriana, ¿es un sí o es un no? Suena que sí, nada más que no nos diera 0, o sea, si al restarle 2 nos diera 0, a lo mejor puede que se pierda la conexidad, ¿no? Ajá, podría que sí. ¿Cuándo te daría 0, Adla? Ajá. Es que, eso es lo que estoy pensando, porque a lo mejor nada más sería... Porque todos los, como es conexa, ajá, pero K2 es euleriana, ajá, K2 no es euleriana, exactamente. No, como todos los vértices tienen grado par y es conexa, todos los vértices tendrían grado ¿qué? Mayor igual que ¿qué? Mayor que 2. Mayor igual que 2, ¿no? Entonces siempre tendrías al menos un 2, ajá, y le quitas ese 2, te queda el vivo el otro extremo, ¿no? Ajá, sí. A ver, a lo que dice, entonces dice Ada que sí, por lo siguiente, a ver, fíjense, recuerden que habíamos calculado al principio de la clase que el grado de A es la suma de los grados de sus extremos, menos 2. Y entonces estos serían, pues, le sumamos 2 números pares menos 2. Y tendríamos problemas si nos diera un 0, dice Ada, pero como es conexa y todos los vértices tienen grado par, esto es mayor o igual que 2 y esto es mayor o igual que 2. Entonces no nos daría un 0. Entonces queda vivo. Entonces podemos concluir que sí es euleriana, y bien fácil nada más con esto, o sea, saber que una gráfica es euleriana por ese resultado, esa caracterización es muy fuerte, o sea, es muy bonita porque nos dice, o sea, ahora sí como con la matriz de adyacencia ven, si los vértices todos tienen grado par y automáticamente si hay apareció ahí un número impar, automáticamente ya sabemos que no es euleriana. Entonces aquí tienen una gráfica que G es euleriana y pueden construir una nueva familia al aplicarle LDG que sigue conservando o heredando la propiedad de ser euleriana. Y solamente con este resultado que vimos al principio de la clase. El regreso, ahora que ¿cuál sería lo natural? Preguntarnos que si LDG es euleriana, entonces G es euleriana, ese sería el regreso. ¿Qué les suena? ¿Que sí o que no? LDG, todos los vértices tienen grado par. En G tendrán que todos los vértices tienen grado par. Yo creo que puede ser que no, por lo que decíamos de que el tamaño de LDG siempre es mayor que el de G, ¿no? Podría, bueno, mayor o igual, ¿no? Porque acuérdense, por ejemplo, si mayor son igual. ciclos, pasan igual a ciclos, ¿no? El ciclo ahí sí se conserva. Entonces puedes, pensando en que no sean ciclos, por ahí hicimos un caso antes que no.
ajá, que nos dio una euleriana, ajá. Las estrellas, ahorita y para seguir repasando, con esta Tania vimos que cuáles completas sí eran, ¿cómo se llama? Eulerianas. ¿Cuáles completas sí son eulerianas? Las de grado impar. Las de un número impar de vértices con grado par, ¿no? Ajá, Sí. o sea, si n es impar, su grado va a ser n-1 y entonces va a ser par. Entonces, todas las completas con un número impar de vértices son eulerianas, porque todos sus vértices tendrían grado par. Entonces, ahorita que vimos cómo podríamos generar una completa, ¿recuerdan con cuál? ¿Qué acabamos de ver? Con las que... Con las estrellas. Con las estrellas, ¿no? Y las estrellas no son eulerianas. Entonces, recuerdo, aquí hicimos K15, no es euleriana. Ajá. Y en cambio su LDG, su LDK. su LDG sí es, que es K5, sí es euleriana. Entonces, si LDG es euleriana, entonces no necesariamente su gráfica raíz, ajá, es euleriana. Ujú. Entonces, No se bueno, puede tener todo en la vida. no, exactamente, no se puede tener todo en la vida. Ir de G a LDG es como más fácil. De LDG a G tiene muchos, como dices, muchos contratiempos. Hay muchas cosas que no podemos regresar o todavía no se han demostrado. O sea, queda todavía muchas preguntas abiertas de regresar de LG a G. Ujú. Y bueno, aquí una cara está triste porque no se pudo, como dice el maestro, no todo se puede en la vida. Ajá. ¿Qué Oiga, creen maestra, que una sucede? pregunta. Mande. Sí. Si fuera verdadero el regreso, Ujú, nada más tendríamos si fuera el sí solo sí posible, ujú, entonces ujú. nada más se tendría un isomorfismo, ¿verdad? No, porque no necesariamente serían las mismas gráficas. Ajá. ¿Cuál sería el beneficio si fuera el sí solo sí? Si fuera el sí solo sí, que tendrías más posibilidad, más ¿cómo se llama? Ah, Porque podemos cambiar una más, estrella por una completa y ajá. una completa por una estrella, pero Pero ¿cuál sería el beneficio? O sea, esta es tu gráfica K15, ¿no? Y tiene, la pasas y hiciste una transformación y la pudiste construir euleriana. Ajá. Podría ser, en el caso de eulerianas, es muy fuerte el resultado que te decía. Si es par, ya tienes como muy fuerte la idea de que sabes que son eulerianas. Pero vamos a pensarlo en hamiltonianas. En los resultados que vieron con esta Tania, si se fijaron, ninguno es un sí, solo sí. Sí. Ujú. En hamiltonianas no tenemos una caracterización, son poquitas las caracterizaciones, pero no son muy útiles y no son muy fáciles de verificar, son muy complicadas. Entonces no tenemos un teorema sí, solo sí, como en las eulerianas. En las hamiltonianas incluso los resultados que tenemos es, bueno, por ejemplo, que les dio de Ore, que si la suma de los grados entre dos vértices que no eran adyacentes era mayor o igual que P, entonces será hamiltoniana. Eso me está implicando que yo estoy pidiendo demasiadas aristas, que pida que su suma de sus grados sea mayor o igual que el número de sus vértices. Estoy pidiendo demasiadas aristas. Hay hamiltonianas, por ejemplo, como el ciclo, donde pues, la suma de los grados de dos vértices no adyacentes es 2 más 2, es 4. No, su suma no cumple, ajá, y tienen poquitas aristas y son hamiltonianas. Uh-huh. Entonces, si yo no puedo determinar, es de los problemas también abiertos de cómo encontrar formas para decir si una gráfica es hamiltoniana o no. Es bastante complicado. Y entonces, si yo tengo una gráfica G, por ejemplo, ya haces una transformación y obtienes una hamiltoniana, eso sería genial. Ajá. O al revés, si esa transformación es hamiltoniana
y puedes decir, a lo mejor en la raíz, de donde vienes, no sabes si es hamiltoniana, pero al hacerle la transformación, vistes que es hamiltoniana y puedes regresar y decir, esta tiene un ciclo hamiltoniana porque la que transformé es hamiltoniana, entonces te diría, sería muy fuerte el Sí, resultado. porque, exactamente, porque Ajá. podría cambiar una configuración. La L de Ajá, G sería más compleja que la G. Y si pudiera hacer ajá, el regreso, podría ujú, reducir mis recursos, por ejemplo, ¿no? ajá, exacto, y podrías determinar, ajá. En eulerianas es muy fácil por lo de los vértices de grado Sí. par, ajá, pero en otras propiedades, el que tú pudieras regresar, ajá, y decirme dejé, ajá, ciertas propiedades que LDG cumplen, o sea, hay propiedades que se ha visto que LDG cumple, y que yo quisiera regresar a G y no hay forma. Ajá. Ok. Esas son como todavía preguntas abiertas en ciertas propiedades, pero sí es interesante lo que nos pregunta maestro Javier. Va en ese sentido de cómo ir de una gráfica a otra y ver qué propiedades se heredan, qué propiedades no se heredan, o qué me dice, ajá, a partir de otra. También hay, a partir de lo que vimos de la partición de Krauss, también hay una forma de decir si una gráfica G es de líneas o no es de líneas. Ujú. No todas las gráficas G, o sea, por ejemplo, K5 sí es una gráfica de líneas porque viene de K15, pero no todas las gráficas son gráficas de líneas, no tienen una gráfica raíz. Ujú. También hay Muy bien, muchas gracias, maestro. no, bueno. Entonces, bueno, por ejemplo, si ahorita vamos a ver incluso algo bonito sobre hamiltonianas que estamos viendo. Si G es hamiltoniana, entonces L de G es hamiltoniana. ¿Qué creen? Ujú. ¿Qué nos dice que sea hamiltoniana? A ver, recordemos, ¿qué nos dice? Existe Que un tiene, ciclo cerrado que no repite que vértices. existe un ciclo. El ciclo, acuérdese que ya es cerrado. Existe un Bueno, ciclo que pasa por todos los vértices. los Los vértices. vértices. ¿Eso me implicará que exista un ciclo que pase por todos los vértices en L de G? No, No no necesariamente, ¿no? Porque necesariamente. pasa por todas, y a lo mejor aquí queda bonito lo que me preguntaba, maestro Javier. Fíjese, solamente el ciclo, ese ciclo que pasa por todos los vértices de G, ¿en qué se convierte en L de G? ¿Qué vimos? ¿Se acuerdan? Que los ciclos iban a dar Trayectorias. Ciclos. a No, no, ciclos, ¿no? no ciclos, perdón. Ciclos nos iban a dar a ciclos. Entonces, Sí, fíjense, sí. yo tengo un ciclo en G que pasa por todos los vértices y sé que ese va a dar un ciclo en L de G. Entonces, entonces fíjense, aquí tengo mi ciclo que pasa. Voy a tomar este ciclo que pasa. Esta gráfica es hamiltoniana. Fíjense, me voy por la azul, morada, amarilla, rojo, café y verde. Este es un ciclo que pasa por todos los vértices. Este que estoy señalando con mi cursor. Entonces, ese ya sé que me va a dar un ciclo en L de G. Entonces, voy del azul al morado, del morado al amarillo, del amarillo, ay, que ya me adelanté un montón. Ujú. Bueno, del amarillo al rojo, del rojo al café, del verde al azul. Entonces, fíjense, ya construir un ciclo, pero ese ciclo no me garantiza que pase por todas las aristas. ¿Por qué? Fíjense, no está pasando por la arista rosa y por la arista gris. Aquí tengo este ciclo que va a pasar por estos vértices. Entonces, entonces G es hamiltoniana, pero no puedo decir que L de G es hamiltoniana. Podré o no, pero fíjense, a ver, vean la gráfica. ¿Tiene un ciclo hamiltoniano o no tiene un ciclo hamiltoniano? Esa gráfica LDG. Sí, sí lo Sí, tiene. tiene. Sí lo tiene. ¿Por dónde se irían? En lugar de que de la verde vaya a la azul, que vaya a la rosa y luego a la azul. Ajá, sí tiene un ciclo que se vaya a la rosa y luego al azul, pero Bueno, ¿y el gris? que Ajá. pasara de verde, gris, rosa, azul. Bueno. Sí tiene un ciclo. Y fíjense, sí podemos construirlo a partir de G. ¿Qué sucede? A G la podemos ver como el ciclo. Y las aristas que no están en ese ciclo, ¿qué sucede con sus vértices extremos? ¿Qué me pueden decir?
por ejemplo, los vértices extremos de la arista rosa, este vértice y este vértice, ¿en dónde están? Recuerden, a ver, recuerden que esta gráfica es hamiltoniana, tiene este ciclo. Entonces, por aquí ahí está el ciclo, este es el ciclo, bueno, este ciclo por donde yo me fui. Estas dos aristas, la rosa y la gris, que no están en el ciclo, sus vértices extremos están ¿en dónde? En azul y Ajá, pero están ajá, a ver, se los voy a poner aquí. Aquí tienen su gráfica que es hamiltoniana, este es su ciclo. Y entonces, este ciclo pasa por todos los vértices. A ver, déjenme hacerle aquí un dibujito más. Cualquier arista que no esté en este ciclo, ¿qué va a cumplir cualquier arista que no esté en ese ciclo? El vértice pertenece al ciclo, pues. Ajá, exacto. Los vértices extremos de esa arista se van a ver como si fueran diagonales. Ajá, imagínense que este fuera su polígono y se fueran como diagonales, ¿no? Y entonces los vértices extremos de esta arista van a estar en la ¿cómo se llama? En el ciclo. En el ciclo. Porque este ciclo pasa por todos los vértices. Entonces los extremos de esta arista, pertenecen a ese ciclo. Y entonces podemos hacer este procedimiento. Acuérdense que aquí, bueno, la arista, esta arista que no está, yo sé que el verde y el azul sí están. O sea, los que están aquí en mi abstracto, aquí lo voy a dibujar, déjenme ponerle otro colorcito en forma general. Rojo. Fíjense, estas aristas que están incidiendo en este vértice son consecutivas en el ciclo. O sea, aquí esta arista azul, incide en este vértice, y estas dos aristas que inciden en este vértice del ciclo son consecutivas en el ciclo. O si quieren ver, aquí se me forma una K13, se me puede formar una completa, ¿cómo se llama? Generar otra completa más grande, pero al menos tengo una K13 con esta roja y esta azul. ¿Y eso qué quiere decir? Que aquí esta lila, es adyacente con la verde y con la azul. Y entonces, como dice el maestro Germán, me puedo ir por el rosa. Y así ya hice crecer con el vértice rosa mi ciclo. Entonces ya no considero esta verde que va con el azul, sino me brinco del verde, me voy a lila y luego me voy al azul y brinco. Y hago lo mismo con la gris. En la gris, la gris otra vez tomo otra arista por acá, y esa arista también, sus extremos, tienen dos aristas aquí que son consecutivas en el ciclo, que en este caso podría ser la gris. Y fíjense, me voy por el café y por el verde. Esta gris, yo sé que la café y la verde están en mi ciclo. Aquí están la café y el verde, y lo extiendo. Ya sé que esta café y verde son adyacentes al gris, y entonces me voy por el verde. Y entonces ahora mi ciclo sería salgo de este rosa, me voy por aquí, me brinco por el verde, por las aristas verdes y regreso. Entonces, fíjense, uno pensaría que si G es hamiltoniana, L de G, pues lo más probable es que no sería hamiltoniana, porque nada más tengo un ciclo, pero no garantizo que pase por todas las aristas, nada más por las aristas del ciclo. Pero por esta propiedad de que el ciclo pasa por todos los vértices y estas aristas son diagonales de ese ciclo, podemos extenderlo. Y que en este vértice se me genera K13, entonces estos van todos contra todos. Entonces, al ir todos contra todos, yo puedo ir de este vértice a este vértice y al otro, porque entre todos son adyacentes. ¿Sí? ¿Les quedó claro o está muy complicado? Sí, sí, está claro. Sí, gracias, maestro. Entonces, hay que trabajarlo. Sí, este sí es un poquito más pero se puede extender, el ciclo. Recuerden, es una forma de
A ver. Bueno, pero bueno, hay que pensarlo un poquito más, como dice la maestra Leti, pero va mucho en el sentido de lo que decía el maestro Javier, ¿no? Es muy difícil saber si una gráfica es hamiltoniana, pero fíjense, si ya tienen que es hamiltoniana, entonces ya saben que su gráfica de líneas también va a ser hamiltoniana. Entonces, bueno, piensen un poquito esta idea de cómo lo van ampliando. Y luego, si G es euleriana, ahora fíjense, si G es euleriana, L de G será hamiltoniana. Entonces, si tienen un paseo cerrado que pasa por todas las aristas, tendrán un ciclo en G que pase por todos los vértices. ¿Se acuerdan en qué vimos? Que los paseos cerrados iban a dar a qué? Ya les dije. En L de G. Ciclos, ¿no? A ciclos. A ciclos, ¿no? Y entonces, si ese paseo cerrado pasa por todas las aristas, ese paseo va a pasar por todos los que en L de G. Los vértices. Los vértices. Por todos los vértices. Entonces, si G es euleriana, entonces L de G sí es hamiltoniana. Bueno, todas estas preguntas se las dejo, ¿cómo se llama? Para que la piensen. Y creo que ya es demasiada información la que sigo otra vez dando. A ver, la que sigue para que más. Gráficas conexas. Entonces decíamos que era conexa si existía un V camino. Y entonces más preguntas. Si G es conexa, entonces L de G es conexa. Vayan pensando todo esto. Si tiene, habíamos visto que es conexa si tenía un camino cerrado que pase por todos los vértices de G. Con este resultado les va a ayudar. Y si G es conexa, teníamos esta pregunta moral. Si solo si existe un camino cerrado que pase por todas las aristas de G. Entonces, todo esto se los voy a dejar en las diapositivas para que, bueno, en las notas para que lo piensen. Y entonces ver si G y L de G es conexa. Si el regreso es cierto. O sea, son muchísimas preguntas. Si ves un vértice de corte. Si G tiene un vértice de corte, L de G tendrá un vértice de corte. Si G tiene un puente, entonces, ¿qué pasa en L de G? Todo eso se pueden ir preguntando. O sea que todos los conceptos que vimos en G, podríamos preguntarnos en L de G y si hay una equivalencia entre ellos. Por ejemplo, aquí tienen G, A es un puente. Y fíjense qué pasó en L de G. Se convierte en vértice de corte. Un vértice de corte. Entonces, bueno, ahí quedan muchísimas preguntas que pueden trabajar. Y con esto lo termino para lo dejamos aquí. No sé si tengan alguna otra duda, pregunta. No, pues está muy interesante. Yo nunca había visto el concepto de gráfica de línea. De gráfica de líneas es muy bonita la gráfica de líneas. No y hay había... mucho trabajo en gráfica de líneas. Todavía se siguen haciendo muchos resultados. Pero bueno, no sé. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? No, ninguno, solo muchos aplausos. Gracias, Anel. Gracias. Sí, a ambas maestras. Sí, Tania también estuvo muy bonito. Pues ya aquí está lo de gráfica de líneas y pues seguimos el sábado. Ya, cualquier Muchas duda. Gracias. Cualquier duda ahí estamos. Que tengan, pues nos pueden mandar un correo, lo que se les ofrezca y pues muchas gracias. Pues nos vemos el sábado. Buenas noches, bye. Buenas noches, bye, nos vemos.